Bien, entonces, como hablamos ya en varias ocasiones, la vida se caracteriza por su enorme diversidad de formas, de tamaños, de estilos de vida, de estrategias de vida, de capacidades metabólicas, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de repaso se queda corto. Así que vamos a pasar todo más o menos, como diríamos, a las chapas, tratando de ver algunas de las cosas generales. Entonces, vamos a empezar por los límites de lo vivo y vamos a hablar un poquito sobre los virus y los priones. Después vamos a hablar de los 3 dominios de la vida, que son como los 3 grandes grupos de cosas vivas. Vamos a hablar sobre bacterias y arqueas. Y después sobre, dentro del tercer grupo, los eucaria unicelulares, que son los protistas. Y después vamos a hablar un poco de las plantas terrestres. Y sus 4 grandes grupos, que son las briófitas, que son los musgos, las pteridófitas, que son los helechos, las gimnospermas, que son básicamente las coníferas y plantas aliadas, y las angiospermas, que son las plantas con flor. Entonces, empecemos por los virus, ¿no? Antes de hablar de la vida, vamos a hablar de algo que está en lo que se podría llamar los límites de lo vivo, ¿sí? Hay digamos, cuando hablamos de qué es la vida, los virus son esas cosas que ponen a prueba la definición porque cumplen algunas de las condiciones y no otras. Los virus son, vamos a llamarlos, son agentes submicroscópicos, ¿sí? Son cosas muy chiquitas. Están a mitad de camino entre las moléculas y las estructuras celulares. Tienen un tamaño de aproximadamente entre 0,02 a 0,3 micrómetros de tamaño. Recuerden que los micrómetros son millonésimas de un metro. Un micrómetro es una milésima de milímetro, es 10 a la menos 6 metros. Los virus tienen genes, tienen material genético y es hereditario. Y esos genes en general están almacenados o en forma de ADN o en forma de ARN. Hay virus que tienen ADN doble hélice, hay virus que tienen ARN de cadena simple y hay virus que tienen ARN de doble cadena. Al tener esto, una de las condiciones que cumplen es que evolucionan por selección natural, ¿sí? O sea que como los organismos vivos que también tienen ADN, están sujetos a selección natural y evolucionan muy rápido. Es un gran momento para hablar sobre evolución de virus con la emergencia del SARS-CoV-2 como una enfermedad humana, porque es un agente que evoluciona y que ha demostrado la capacidad y la forma de esa evolución en tiempo, prácticamente casi en tiempo real, en estos 2 años, cumpliendo prácticamente todas las, digamos, lo que se esperaría de un modelo que evoluciona de esa manera, ¿sí? La presencia de variantes, de mutaciones, la presencia de mutaciones, algunas que no tienen ninguna función y otras que sí tienen función, la competencia entre variantes virales, la selección natural que hace que aquellas variantes virales que son mejores infectando permanezcan y se extiendan, mientras que las que son peores van retrocediendo. Ya vimos cómo tuvimos el coronavirus original, y después tuvimos alfa, y después vino gamma, y después vino delta, y después vino omicron, y después de omicron vino la variante B.1 y la variante B.2, y ahora una subvariante tanto. Y eso es exactamente cómo funciona la evolución. Es una carrera armamentística entre los propios miembros de una especie y sus competidores, que en este caso, por ejemplo, son nuestros sistemas inmunes más todos los sistemas de vacunación que tenemos, ¿sí? Que lo que hacen es que obligan constantemente a los virus a ir
evolucionando y donde aquellas mutaciones que les permiten evadir el sistema inmune generado por variantes previas o el sistema inmune generado por vacunación, les permite igualmente infectar a esos huéspedes, a esos hospedadores, y entonces predominar en un ambiente donde otras variantes anteriores ya no pueden desarrollarse. Y por eso que se van volviendo las variantes más comunes. Eso va a seguir sucediendo. El coronavirus no se va a ir a ningún lado. Vamos a seguir teniendo nuevas variantes y en general lo que se ha observado, lo que se observa muchas veces con muchos virus y con muchos patógenos en general, que es lo que hay una evolución de una enfermedad, virus, digamos, de agentes que causan enfermedades más graves a agentes que causan enfermedades más leves, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el hecho de que si un agente patógeno mata a su hospedador, reduce la cantidad, la población disponible de hospedadores para la siguiente ronda. Un virus, en cambio, o un patógeno cualquiera que no mata al hospedador y que además va evolucionando, deja más hospedadores disponibles para las siguientes generaciones, ¿sí? Una cosa por la que se dice que los virus no están vivos es que carecen de metabolismo. No tienen un metabolismo activo en su interior. A diferencia de las células, que tienen un montón de enzimas y un montón de reacciones que las sostienen y las construyen, los virus carecen completamente de metabolismo. Por lo tanto, la única manera que tienen de reproducirse, hacer copias de sí mismos, es infectando una célula viva. Puede ser una célula procariota o puede ser una célula eucariota. Y lo que hacen es van a utilizar los recursos de la célula para hacer copias de sí mismos, ¿sí? Los virus en general se consideran parásitos. El parasitismo es un tipo de relación entre dos especies, específicamente una en la cual una de las especies, que es la que se considera el parásito, se beneficia y la otra especie se perjudica de esa relación, ¿sí? Esa es la diferencia con los mutualismos, por ejemplo, donde las dos especies se benefician mutuamente, o de la competencia, donde ambas especies se perjudican mutuamente. Los virus vienen en una gran variedad de formas y tamaños. Estos son todos virus a escala. Viruela, herpes, la rabia, las paperas, el HIV que causa el SIDA. Este es un SARS, que es el SARS original, este es el de la gripe de Medio Oriente. El SARS-CoV-2 es muy parecido. Este es el virus de la gripe, el de influenza. Adenovirus, uno de los virus que causan resfrío. Este adenovirus es el vector que se utiliza para las vacunas basadas en adenovirus contra el COVID. Es una variante de este adenovirus que tiene capacidad reproductiva limitada por modificación de los genes y tiene insertos algunos genes que corresponden al SARS-CoV-2 y que entonces cuando este infecta, que es una infección leve y que dura poco, entre las proteínas que se expresa la proteína Spike del SARS-CoV-2 y eso genera anticuerpos. Estas cositas amarillas son proteínas de membrana. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, más aumento. Sí, cambia. Y son de hecho distintas proteínas. Tienen funciones parecidas. Rotavirus. Este es el virus del ébola. Este es el virus del papiloma. El del dengue y el Zika. Hepatitis C y B, A y el parvovirus, que es un virus de animales, de perros y gatos. La estructura de los virus es bastante variable, ¿sí? Acá hay dos ejemplos bastante distintos. Este es el SARS-CoV-2 y este es el que se llama el virus del mosaico del tabaco, que es un virus que infecta plantas, en particular el tabaco, y que causa cambios en la hoja que se ven como un mosaico.
En general tienen algún tipo de ácido nucleico, será ADN o será ARN, suele estar en el interior y está asociado, ese ácido nucleico está asociado fuertemente a proteínas, ¿sí? En el caso del virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, la espiral de ácido nucleico está rodeado por una espiral de proteína y forma, todo el virus es solamente una especie de bastón que es como el espiral formado por el ADN y el envoltorio de proteínas. Esa cubierta de proteínas se llama cápside o nucleocápside. Lo que hace es protege al ADN y al ARN y a veces participa en el mecanismo de infección. Y después, algunos virus, no todos, tienen una envoltura, como en este caso del SARS-CoV-2, también es el caso del HIV. La envoltura es una cobertura que está hecha con membrana lipídica, es una bicapa lipídica, del mismo tipo de membranas que tienen las células vivas, y que además tiene toda una serie de proteínas, y esta en general participa del proceso infectivo. En este caso, esto que es lo mismo que las proteínas amarillas que se veían en el diagrama más chico, esta es la proteína espícula o spike. Esta proteína tiene una forma tal que es reconocida, tiene la misma forma que un ligando de membrana humano. Y este es perfectamente complementario a un receptor que está en ciertas células. Y es un receptor que al recibirlo, cuando se acerca a esto, se engancha, y esto lo que hace es iniciar un proceso por el cual esta cobertura de membrana se fusiona con la bicapa lipídica y libera al interior la nucleocápside con el material genético. Hay muchos tipos de virus, hay muchos mecanismos distintos de infección. Vamos a ver solo como ejemplo cómo funciona la reproducción viral para el SARS-CoV-2, ya que es un tema bastante reciente. Básicamente lo que es esto que pasa, lo que dice acá, hay un receptor de membrana que está en ciertos tipos de células específicas, por eso es que algunos virus se infectan solamente ciertos tipos de células. Al unirse al receptor de membrana, se produce la fusión y se incorpora el ADN. Esto es un virus de ARN. El que SARS-CoV-2 es un virus de ARN. Y lo que hace es va a ir a buscar los ribosomas de la célula y va a hacer la traducción de sus proteínas virales, ¿sí? Hay todo un proceso relativamente complejo que no vamos a repasar, pero que lo que hace finalmente es secuestra la maquinaria metabólica y biosintética de la célula para eventualmente fabricar más copias de virus, más ARN, y generar vesículas de membrana con todas las proteínas virales que después van a envolver al nuevo virus y van a salir en forma de nuevos virus, ¿sí? Y en general, en este proceso, la célula termina muriendo, porque el virus lo que hace es manda todos los recursos a hacer copias de sí mismo, con lo cual a la célula no le queda nada para sobrevivir. Los virus son muy chiquitos, muchas veces están en el límite de la resolución incluso en los microscopios electrónicos, pero no son los agentes patógenos más pequeños que se conocen. Los más pequeños que se conocen son lo que se llaman priones. Un prión es una proteína. Es una proteína que lo que tiende a hacer es tiende a adoptar un plegamiento que se considera anormal. Si hay como un prión, digamos, sano, la versión sana de la proteína, no patogénica, que por algún motivo cambia su estructura. Fíjense que acá tenemos dos alfa hélices y acá este cambio genera además de las alfa hélices, una hoja plegada beta.
¿sí? Y esta versión anormal tiene la capacidad de hacer que otras proteínas también se replieguen anormalmente, y en ese sentido, y lo que van a hacer es una cadena de reacción, una reacción en cadena que va generando cada vez más acumulación de proteínas anormales. Estas proteínas anormales se agregan entre sí en unos corpúsculos que se llaman amiloides, y esos amiloides al acumularse van causando muerte celular. Como estas proteínas actúan básicamente convirtiendo otras proteínas, son como las proteínas zombie. Se convierten en proteínas zombie y después van y atacan otras proteínas y las convierten en proteínas zombie ellas también, y al final tenés un ejército de proteínas zombie que va matando las células. ¿Y le puede pasar a cualquier proteína? No cualquier proteína. Hay ciertas proteínas que se pueden transformar de esa manera. ¿Cuántas células la causan por impedir cadenas metabólicas al En general, lo que hacen, yo por lo que tengo entendido, lo que hacen es generar unas placas cada vez más grandes que interfieren físicamente y estéricamente con el funcionamiento normal de la célula. Enfermedades causadas por priones que se conocen o que se piensa de los priones es algo que todavía está, digamos, no salió del campo de la hipótesis. Y se encontraron estas placas se encontraron básicamente cuando estaban buscando qué causaba ciertas enfermedades, que son las que voy a intentar ahora. Y cuando uno busca, lo primero que busca es agentes bacterianos, agentes virales, algún tipo de problema interno, digamos, de cambio genético, como cuando hay un cáncer. Y buscando el agente causal, descubrieron estas placas amiloides y descubrieron que estaban conformadas por estas proteínas. Son los causantes de una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme bovina, popularmente conocida como el mal de la vaca loca. A eso es una enfermedad de las vacas, pero una versión similar. También las ovejas tienen una cosa muy parecida que se llama Scrappy, que es básicamente lo mismo, pero en ovejas. Y después hay otra muy similar, que es básicamente lo mismo en humanos, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad que de hecho se sospecha, no está confirmado, pero hubo un caso importante hace creo que 20 años en Inglaterra, que hasta es posible adquirir la enfermedad comiendo carne que contiene estos priones. Entonces hubo una epidemia de un mal muy parecido al Creutzfeldt-Jakob, que estaba asociado a el agregado de procesados de la industria cárnica, cerebros, en otras palabras, que también refuerza la teoría, la hipótesis de la proteína zombie. Yo los dejo por si alguien quiere escribir algo. Otras dos también son la enfermedad de Alzheimer, el Alzheimer, y el mal de Parkinson. También se observan la formación de estas placas amiloides. No es 100% seguro que ambas enfermedades estén causadas, o sea, que el agente causal sea específicamente priones, pero o lo causan los priones o hay como parte de la sintomatología está la formación de priones y estas placas amiloides. Los priones son todavía un tema bastante, abierto. Creo que es más lo que se dice que lo que se sabe, porque la verdad que es como la idea de una proteína como elemento autorreplicante es bastante llamativo. Pero lo cierto es que cuando estuve más o menos leyendo un poco al respecto, vi que hay mucho lenguaje todavía de se cree, se piensa. Hay un modelo que dice tal cosa, otro modelo que dice tal otra. No está definido todavía exactamente cómo se produce esta reacción en cadena
va modificando otras proteínas. O sea, es un fenómeno que se observa, pero el mecanismo todavía está abierto a ser investigado. ¿Y se sabe algún causal o se piensa que es espontáneo? No lo sé, no sé cuán claro se tiene si es algo que viene, una proteína que viene siempre externa, o si es alguna mutación, una variante o algo que ocurre, digamos, por accidente con proteínas normales del cuerpo. Puede ser hereditario también, ¿no? Quizás, igual que en el caso del Alzheimer o enfermedades. Sí, el factor que genera el prión o el comportamiento priónico está asociado a alguna variante genética, entonces podría ser hereditario. Ahora, si es en algún momento una proteína malformada que se está transmitiendo como los virus se transmiten, capaz que no. Bueno, y hasta acá estamos en los límites de la vida, y ahora vamos a ir a las cosas que todos estamos de acuerdo que se consideran cosas vivas, porque están formadas por células, que tienen metabolismo, que se replican y todo lo que dijimos cuando definimos qué es estar vivo y qué es una célula. Una de las cosas, digamos, más interesantes y capaz importantes, que yo creo que hay un consenso bastante generalizado, es que todos los seres vivos que existen hoy día, humanos, plantas, pájaros, gusanos, medusas, protistas de todo tipo y color, y la infinidad de bacterias, arqueas y bacterias que hay dando vueltas, descienden en última instancia, pueden trazar su árbol genealógico a un último ancestro común. Ese último ancestro común, o de ese último ancestro común, descienden tres grandes grupos. Un grupo que se llama bacteria, que es lo que normalmente incluye a todas lo que nosotros pensamos cuando decimos bacterias. Incluye otro grupo que se llama arquea, que son cosas que también se llamaban bacterias hasta que cuando se empezaron a estudiar con un poco más de detalle, se descubrió que eran bastante distintas. Y después hay un tercer dominio que se llama eucaria, que es el dominio de todos los organismos que tienen células eucarióticas. Bacteria y arquea tienen células procarióticas. Sin embargo, relativo a ese último ancestro común, los eucariotas estamos más emparentados con arquea, y arquea con nosotros, que con bacterias. ¿Sí? Bien, entonces, estos tres grandes grupos son bacteria, arquea y eucaria. Así que vamos a empezar por las bacterias. Hay una cosa que probablemente lo vayan a leer en el libro. Este último ancestro común se lo llama muchas veces por sus siglas en inglés, las Ultimate Common Ancestors, se llama LUCA. Como tenemos un LUCA acá en la clase, vamos a tratar de solo referirnos al último ancestro común para que no haya confusión cuando haya una pregunta en el examen. Aparte es como una sigla un poco desafortunada, es como que digan el último ancestro común de los mamíferos se llamaba Carlos. No. Bien, vamos con las bacterias. Todos escucharon las bacterias. Ya hablamos de bacterias cuando hablamos de la diferencia entre procariotas y eucariotas. Hablamos poco de las bacterias. Vamos a seguir hablando poco de las bacterias. En tercer año, cuarto año, tienen una materia que es microbiología, y ahí van a hablar mucho de las bacterias. Supongo con gran amor y devoción hacia ese tema, así que pueden esperar hasta ese momento para saber más de lo que les voy a decir ahora, o pueden abocarse a los libros y a Wikipedia e Internet, que tienen toda la información que ustedes quieran. Una
bacteria típica es la que está dibujada acá, como toda cosa típica, generalmente probablemente no representa ninguna real. Pero una de las características principales es que son células procariotas y por lo tanto carecen de compartimentos membranosos internos. O sea que no hay núcleo, no hay ni Golgi, ni retículo endoplásmico, no hay organelas, nada de eso. Así es. Lo que tienen es su membrana celular y esa membrana celular a veces se repliega se hace como pliegues que van hacia adentro. Y en esos pliegues muchas veces ocurren funciones asociadas a las membranas que veíamos, por ejemplo, en los cloroplastos o en las mitocondrias, ¿sí? Que ahí se hacía la respiración. ¿Se acuerdan que hacían la respiración celular o la fotosíntesis específicamente en la membrana interna de los cloroplastos y las mitocondrias? Bueno, esos mismos procesos, como hay bacterias fotosintéticas y hay bacterias aeróbicas que respiran, esos procesos generalmente están asociados a proteínas que en vez de estar en una mitocondria, en un cloroplasto, que no existen en estas bacterias, están asociadas a esos pliegues internos de la membrana. Como no tienen membranas, no tienen organelas delimitadas por membrana y por lo tanto no tienen núcleo, ¿sí? Por lo menos no tienen el núcleo eucariótico, que es esa especie dibujado como una especie de esfera de doble membrana. Pero el ADN no es que tampoco está desparramado por todas las células, sino que está generalmente asociado a un área particular que se llama nucleoide. Y en general el ADN de las bacterias es una única molécula, es un único cromosoma, que en vez de ser lineal, o sea, de empezar acá y terminar allá, es circular. ¿Sí? A veces, además de ese cromosoma bacteriano, hay pequeños fragmentos o componentes de ADN bastante más chicos, que también son circulares, que se llaman plásmidos. Los plásmidos son pequeños fragmentos que las bacterias usan para intercambiar horizontalmente información genética. La mayoría de las bacterias tienen una pared celular que no es ni como la de las plantas, ni como la de los hongos, ni como la de los otros eucariotas. Es una pared que tiene, tenemos la membrana plasmática, hay variantes en la pared, y lo que tiene es una capa de un tipo de molécula que se llama peptidoglicano, ¿sí? Que eso es muy típico de las bacterias. Dependiendo del tipo de bacteria, en particular si es gram positiva o gram negativa, que es una clasificación antigua basada en una técnica de coloración, algunas tienen una capa más gruesa de peptidoglicano y nada más, y otras tienen una capa delgada de peptidoglicano y después tienen una segunda membrana externa. Como toda membrana celular, además de la bicapa lipídica, tienen un montón de proteínas de transporte y proteínas funcionales. Además, algunas tienen una capa mucilaginosa quiere decir moco, básicamente, una capa de moco que las rodea y que muchas veces les sirve de protección contra la desecación, protección contra otras bacterias, contra virus de bacterias, y también los ayuda muchas veces a fijarse al sustrato. Por ejemplo, esas capas mucilaginosas son las que forman, son con las que las bacterias forman lo que llaman los biofilms, que son esas películas bacterianas que recubren superficies y que muchas veces son muy difíciles de remover. Bien, en lo que hace a la forma de las bacterias, en general tienen entre media micra y 5 micras de largo. Hay excepciones, las hay más chicas, las hay más grandes, pero la gran mayoría de las bacterias se mueve dentro de ese rango. Las formas básicas que tienen son esféricas, y en ese caso se las llama cocos. Cuando hacen, dependiendo de cuando forman grupos, adoptan distintos tipos de nombres. Por ejemplo, cuando se agrupan de a dos se llaman diplococos. Cuando se agrupan así como en racimos se llaman estafilococos. Cuando se forman cadenitas como un collar de perlas se llaman estreptococos. Algunos les sonarán de algún lado. En general se refiere a que son esferitas organizadas de alguna manera. La otra forma, que es la forma más típica de representar bacterias, es con la forma
de unos bastoncitos. Se ve que no me decidí entre decir bastoncito o bastones y quedó bastonces, pero bueno, son bastoncitos, se llaman bacilos. De hecho, la palabra bacteria viene del griego y quiere decir pequeña vara o pequeño bastón. Y después hay algunas que son de forma helicoidal. Por ejemplo, está vibrio, como el vibrio cholerae, que es el que causa el cólera, que son con forma como de una coma. Los espirilos, que son como unos tirabuzones rígidos. Y las espiroquetas, que son unos tirabuzones pero más flexibles. ¿Cómo se ve una bacteria al microscopio? Igual chiquita, ¿sí? Las bacterias son mucho más chicas que las células eucariotas y generalmente cuando miran al microscopio las bacterias van a ser esos puntitos que se mueven, que incluso en los mayores aumentos igual no se ve demasiado detalle. Por ejemplo, estos son cocos y estreptococos, diplococos, estreptococos. ¿Hay algún coco solitario por ahí? No, están todos en compañía. ¿Sí? Son células que tienen relativamente poco movimiento. El microscopio no se ven como gran cosa. Así en la microbiología. Después tienen bacilos y filamentos. Hay algunas que además de formar bacilos forman como unos filamentos muy largos. ¿Sí? Todos estos son todos bacilos. Algunos más cortos, otros más largos. Algunos forman filamentos, de hecho hay algunas bacterias que se llaman algas filamentosas, cianobacterias que forman filamentos muy largos, a veces monocelulares o multicelulares. Y después tenemos los espirilos y espiroquetas, que tienden a moverse, son rígidos en general, pues tienen esa pared celular, y tienden a moverse utilizando distintos mecanismos de movilidad. Y estas son bastante grandes, como pueden ver que hay otras cosas más chiquititas por ahí dando vueltas. Bien, las bacterias, además de su pared celular, sus membranas celulares, su núcleo interno y su citoplasma, suelen tener estructuras de fijación que las ayudan a fijarse a los sustratos en los que viven. Estas estructuras están formadas por proteínas y lo que hacen es ayudar a la bacteria a adherirse entre sí o a otras células. Por ejemplo, hay unos que se llaman fimbrias, que son como unos pelitos que rodean a la bacteria. Después hay otros que se llaman pelos o pili, ¿sí? Que acá son bastante más largos, también son proteináceos, ayudan a las bacterias a engancharse a distintos sustratos donde tienen que quedar apoyados o también a engancharse entre sí. De hecho, hay un tipo particular de pelo que se llama pelo sexual, que es el que usan las bacterias para conectarse entre sí e intercambiar fragmentos de ADN. En general los pelos son más o menos estructuralmente similares a las fimbrias, pero más largos. Y después hay estructuras de movilidad, como los flagelos. Los flagelos bacterianos, acá hay un ejemplo, son estructuras que, digamos, a simple vista parecen similares a los flagelos que hemos visto en otras células eucarióticas, o los flagelos espermatozoides, por ejemplo, de un montón de otros tipos celulares, pero no tienen nada que ver. O sea, solo en la función. La estructura molecular es muy distinta. Acuérdense que los flagelos eucariotas están formados por una estructura de tubulina y dineína, mucho más grande, mucho más compleja, mientras que acá en general están formados por una estructura más sólida de una proteína que se llama flagelina. Y el sistema que tiene la base de los flagelos también es un sistema que es estructuralmente muy distinto, es lo que se llama el aparato basal. Tiene un aparato basal, un gancho y lo que se llama el filamento rígido. Y la estructura basal, que se engancha en la membrana celular, tiene una bomba, una ATPasa en la base. ¿Se acuerdan las que toman ATP? Y lo usan para como un motor rotatorio y con eso van moviendo ese flagelo rígido que no se va moviendo y bate como una especie de hélice y le da movilidad.
¿Cómo se reproducen las bacterias? Por reproducción asexual, típicamente por fisión binaria, la mayoría, algunas hacen gemación, que es cuando sale digamos, una bacteria más chica, emerge de la pared celular del individuo más grande, o fragmentación. Son procesos parecidos a los que vimos cuando vimos reproducción asexual en eucariotas multicelulares, pero aplicados a individuos unicelulares, ¿sí? Acá hay un video. Las bacterias se reproducen muy rápido y de hecho el principal mecanismo que tenemos para combatir bacterias son los antibióticos, y los antibióticos lo que hacen no es que matan a las bacterias, no son toxinas que matan las células bacterianas, sino que son toxinas que lo que hacen es interferir con los mecanismos de reproducción bacteriana. Es decir, ralentizan la reproducción de las bacterias lo suficiente para que el sistema inmune las pueda liquidar. ¿Sí? ¿Eso es tiempo real? Creo que no. Creo que está un poquito acelerado, pero es bastante rápido. Es bastante rápido y es un proceso exponencial. Las bacterias también tienen sexo, pero a diferencia de lo que como lo hacen los eucariotas, donde hay esta meiosis, esta división de juegos de cromosomas, las bacterias lo que hacen en general es intercambiar pedazos de ADN en lo que se llama transferencia horizontal, ¿sí? Quiere decir que dos individuos van a intercambiar ADN y al menos uno de los dos va a terminar siendo recombinante. O sea que no hay que... Fíjense que en los eucariotas los individuos nunca son recombinantes, siempre son sus descendientes. La recombinación es parte de un proceso de reproducción. Mientras que en las bacterias eso está separado. La reproducción es una cosa, el sexo es otra. Conveniente. Depende de la bacteria. La mayoría de las bacterias lo que hacen es tienen la capacidad de formar estructuras de resistencia que se llaman esporas cuando están fuera de un medio favorable. La estructura de resistencia hay distintas maneras que se forman, pero generalmente consiste en formar una versión mucho más chica con una pared mucho más gruesa, metabólicamente inactiva, que es capaz de sobrevivir la falta de un medio adecuado para el crecimiento, y que en cuanto esa espora llega a un medio adecuado para el crecimiento, ahí se empieza se transforma nuevamente en una bacteria activa y empieza a reproducirse. Las esporas son el principal contaminante que genera crecimiento de bacterias. Ustedes si dejan cualquier cosa en cualquier lado, tarde o temprano se le va a llenar típicamente de hongos o de bacterias, ¿sí? Por muchísimo tiempo lo que supimos y aprendimos de las bacterias tenía que ver con la capacidad que teníamos de cultivarlas, ¿sí? Nosotros podíamos tomar una muestra, ponerla en distintos tipos de medios y ver qué crecía y estudiar esos cultivos. Y eso nos impidió por mucho tiempo descubrir un montón de muchísimas especies de bacterias, incluyendo la gran mayoría de las arqueas, que no se pueden cultivar de esa manera, digamos. No crecen. Como no crecen, no las ves. Y sabemos que existen, o nos dimos cuenta que existían, porque empezamos a secuenciar ADN del ambiente, ¿sí? A secuenciar una muestra, todo el ADN de esa muestra. Y empezaron a aparecer genomas que no encajaban en ningún lado. Y cuando se buscaron de quiénes eran esos genomas, empezaron a aparecer un montón de lo que llaman microorganismos no cultivados o no cultivables, que son microorganismos que es muy difícil de estudiar justamente porque no los podemos cultivar. Tenemos que encontrarlos en su hábitat y estudiarlos en su hábitat. Hay tres grandes tipos de recombinación genética que tienen las bacterias. Una es la transformación. La transformación lo que hace es generalmente la capacidad que tienen las bacterias de incorporar ADN externo, ¿sí? Típicamente lo que sucede es que alguna bacteria muere, su ADN se desagrega en el ambiente y a veces partes de ese ADN sí son incorporados al interior de la célula y al genoma de otra bacteria. Eso es un fenómeno. Lo que pasó con las mitocondrias y
No, porque ahí hubo una bacteria entera. Claro. En este caso estamos hablando simplemente de una bacteria que se murió, reventó, el ADN que tenía dentro del nucleoide se desparramó y entró por esta fenómeno de transformación a otra bacteria que lo incorporó. ¿Sí? Y eso lo que hace es, lo que tiene la recombinación genética horizontal, que es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, es que implica que pueda haber pasajes de genes, de material genético de una especie a otra. No solo de un individuo a otro, sino de una especie a otra. ¿Sí? Quienes hacemos casi toda la recombinación genética de modo vertical, como lo que hemos visto hasta ahora, siempre el ADN, la única manera de incorporar ADN es a través de novedades, a través de mutaciones de lo que ya hay. ¿Sí? Nosotros normalmente no incorporamos ADN de modo horizontal. ¿Sí? O no deberíamos. De hecho lo hacemos. Porque muchos virus lo que hacen es se integran en el genoma del hospedador. Y muchas veces cuando un virus sale y se forman las partículas virales, se llevan pedazos de ADN del hospedador también, y cuando infectan otro hospedador, integran ese ADN, no solo el viral, sino el que se llevaron del otro hospedador anterior. Y si ese virus es un virus que puede infectar distintas especies, potencialmente puede transferir material genético de una especie a otra en el proceso. Eso no pasa muy seguido, sobre todo porque esos ADN, o sea, puede pasar seguido, pero el efecto que tiene muchas veces no se nota, porque son individuos, porque son fragmentos de ADN al azar, que no tienen ningún tipo de, no codifican para nada, o no tienen los elementos de regulación necesarios para ser replicados, pero de vez en cuando esos virus logran transmitir, digamos, mover un gen, copiar un gen de una especie a otra especie de eucariotas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pueden pasar muchas cosas. A la mayoría de veces no pasa nada, y lo que vemos cuando secuenciamos los genomas encontramos ADN de algo que no tiene nada que ver, y decimos dónde es este ADN, y en general cuando eso pasó, uno también encuentra restos de ADN que reconoce como ADN viral, como secuencias virales. Entonces como queda una huella del vehículo que trajo ese ADN de otro lado. En la gran mayoría de los casos son esos virus, esa información genética no cumple ninguna función, se va degradando con el tiempo, muta hasta que es así reconocible, pero de vez en cuando eso puede traer alguna función nueva, alguna capacidad nueva, puede cambiar la regulación, por ahí si justo inserta una secuencia regulatoria donde antes no había ninguna, de repente ese gen se va a expresar en un lugar donde antes no se expresaba. ¿Y el tamaño de, las bacterias que incorporan ADN de una genoma harían que su ADN se redondara, por así decirlo? Sí, o sea, esto pasa en bacterias y también pasa en eucariotas. Sí, de hecho, hay dentro del los genomas hay algo que se llaman elementos transponibles, que son fragmentos de genes, son genes, se llaman genes saltarines también, son genes que son capaces de inducir a hacer copias de ese gen y que se inserten en otra parte del genoma. Se llaman también retrotransposones, son distintos elementos que se cree que derivan de infecciones virales, donde ya no se hace más el resto del virus, pero queda como especie de genoma viral capaz de auto perpetuarse y como de ir saltando y copiándose y agregándose al genoma en múltiples copias. Eso es muy común, de hecho, buena medida, una buena fracción, no me acuerdo cuánto, pero poner el 10%, el 20% de nuestros genomas están conformados por elementos de este tipo. Y de hecho es muy común que a veces cuando uno compara ADN del genoma de dos especies, a veces de dos especies son muy cercanas, morfológicamente muy parecidas, y sin embargo uno por ahí tiene un genoma que es el doble de tamaño de la otra.
Cuando uno secuencia, te das cuenta que la mayor parte de esa diferencia son elementos transponibles que se han replicado internamente en el genoma y han inflado el tamaño de ese genoma. Obviamente, fabricar, sintetizar ADN tiene un costo, ¿sí? Si cada célula tiene que hacer el doble de ADN de lo que necesita, eso tiene un costo importante. Con lo cual, las dos especies, la especie que tiene el genoma inflado en realidad tiene cierta desventaja contra la otra, porque está gastando mucho más recursos en replicar el ADN en sus células cuando la mitad de ese ADN no tiene ninguna función. Por eso es que también hay sistemas internos genómicos que controlan esos elementos. Pero muchas veces se observa que esas grandes diferencias genómicas en especies muy emparentadas y muy parecidas entre sí tienen que ver con esta inflación del tamaño genómico por los elementos transponibles que derivan en última instancia de antiguas infecciones virales, antiguas a nivel evolutivo, no del individuo. ¿Y esto puede llegar a generar que la bacteria pueda vivir en un cuerpo, en una especie que antes no podía vivir, recolectando ese ADN? Sí, de hecho, ¿Eso es lo que pasa con el herpes? eso es lo que pasa. Sí, le voy a preguntar, porque También proviene de gorilas. Sí, igual acá en el caso del herpes y del SIDA y básicamente de virus infectando eucariotas, las bacterias no tienen ningún rol. Pero sí ocurre, por ejemplo, con la resistencia a antibióticos. Muchas bacterias tienen genes que les confieren resistencia a los antibióticos, no en su genoma principal, sino en estos genomitas chiquititos que se llaman plásmidos. Y las bacterias se pueden transformar tomando plásmidos de otras bacterias y así es como adquieren y replican la capacidad de resistir un antibiótico, ¿sí? Y así también es la principal herramienta que nosotros tenemos para hacer que las bacterias hagan lo que nosotros queremos, porque podemos hacer un plásmido, o insertar un gen que nosotros querramos expresar en un plásmido in vitro, transformar la bacteria con ese plásmido y ahora la bacteria transformada va a tener la capacidad de sintetizar el gen que vos le pusiste al plásmido. Si todo sale bien, lo van a hacer en 2 años en biología molecular. Otra manera, bueno, justamente relacionada con lo que hablamos anterior, es que la transducción, que es cuando un virus mueve ADN de una célula a la otra, ¿sí? Como les decía, lo que hacen es se infectan la primera y cuando salen los nuevos virus, los nuevos viriones, se llevan un pedazo de ADN del hospedador y lo insertan en un nuevo hospedador en el próximo ciclo de infección. Y después la otra es la conjugación, que es cuando 2 bacterias intercambian ADN. Hay distintos mecanismos, típicamente se forma una especie de puente y por ese puente pasa el ADN de una a la otra. En general, los biólogos que no son microbiólogos suelen denostar un poco a las bacterias porque dicen que tienen una muy escasa diversidad morfológica, la comparan con los eucariotas, con su enorme diversidad de tamaños, planes corporales, organizaciones y demás. Pero lo cierto es que así como los eucariotas tienen mucha diversidad morfológica, las bacterias son los que tienen la mayor diversidad metabólica que conocemos. Casi todo proceso metabólico novedoso y sorprendente lo tiene o lo tuvo o lo desarrolló una especie de bacteria. Las que respiran sulfuro, las que degradan el plástico, las que inventaron la fotosíntesis, las que inventaron la respiración celular, las que son capaces de hacer casi cualquier cosa con cualquier cosa, siempre son bacterias. En general los eucariotas tienen un repertorio metabólico bastante pobre y común a todos los eucariotas, y en general casi siempre que uno ve eucariotas con habilidades metabólicas excepcionales, hay alguna bacteria que está haciendo el trabajo. Un ejemplo,
hay una toxina que se llama tetrodotoxina. La toxina es común va desde la piel de las salamandras venenosas, está en muchos gusanos marinos, está en el pez globo, el fugu. Esa toxina lo que hace es afecta a los canales de sodio, de voltaje, y básicamente lo que hace es paraliza las uniones neuromusculares, causando parálisis de todos los músculos voluntarios. No paraliza el músculo liso, pero en el caso de los mamíferos, como nuestros pulmones se mueven por músculos esqueléticos, no músculo liso, una intoxicación con tetrodotoxina impide que no pueda respirar. Está feo. Bueno, ¿cómo es que la tetrodotoxina aparece en tantos grupos tan distintos? Moluscos, nemerteos, artrópodos, vertebrados. Bueno, resulta que ninguno de esos fabrica tetrodotoxina. Todos tienen alguna variante, típicamente de alguna bacteria del género Vibrio, que es la que fabrica tetrodotoxina para ese organismo, y lo tienen como algún tipo de simbionte. ¿Sí? Esa historia en general se repite en casi todo. Cuando uno dice, mira esta habilidad metabólica que tiene tal especie eucariota, uno empieza a escarbar un poco y siempre hay una bacteria, que son las que son los grandes bioquímicos de la vida, son las bacterias. Entonces, bacterias podemos encontrar, hay bacterias que tienen metabolismo en los dos grandes grupos, los autótrofos y los heterótrofos. ¿Se acuerdan que los autótrofos son los que eran capaces de sintetizar sus propias moléculas orgánicas a partir de elementos inorgánicos, y los heterótrofos no pueden hacer eso, sino que necesitan obtener su materia y su energía de materia orgánica ya existente. Entonces, entre los autótrofos tenemos los fotoautótrofos, que son los que son capaces de hacer fotosíntesis, es decir, que pueden tomar la energía del sol, usarla para romper el agua, quitarle los electrones, y con eso generar energía y largar dióxido de carbono. También están lo que llaman los quimiautótrofos, que son capaces de romper distintos compuestos químicos, como por ejemplo el amonio, el ácido sulfúrico, el hierro, y sacar de ahí los electrones y la energía para hacer procesos de síntesis. Por otro lado, entre los heterótrofos tenemos los que se llaman fotoheterótrofos, que son bacterias que no pueden sintetizar. ¿Se acuerdan que en la fotosíntesis teníamos la fase luminosa y la fase de síntesis, que estaban separados? De la fase luminosa sacabas NADPH, que usabas para la fase de síntesis. O sea que en realidad uno podría sacar energía y hacer NADPH sin necesidad de saber cómo fijar carbono. Y eso es lo que hacen algunas bacterias, son fotoheterótrofas. Son capaces de aprovechar la energía solar para obtener moléculas de alta energía, pero no pueden sintetizar de cero a partir de productos inorgánicos. Y después tenemos los quimioheterótrofos, que son los que sí o sí necesitan tomar compuestos orgánicos de otros organismos, y además la energía que necesitan la sacan de esos compuestos. ¿Sí? Con eso más o menos cubrimos toda la diversidad metabólica en general, no solo de las bacterias. Vamos a hablar ahora del otro dominio, que es arquea. Arquea tiene células también procariotas. Son similares en forma a las bacterias, ¿sí? Morfológicamente no se distinguen mucho. El rango de tamaño es un poquito más grande, tiene en general entre 0.1 y 15 micrones de largo. Tampoco tienen membranas internas, tampoco tienen núcleo. Tiene una pared celular también, pero no es con proteoglicanos, con peptidoglicanos como tenían las bacterias, sino que es una pared celular proteica. Pueden tener flagelos, y cuando los tienen son diferentes a los de las bacterias, y también son diferentes a los de los eucariotas.
Y en general la estructura de sus genes y sus vías metabólicas tienden a ser más parecidas a las de los eucariotas. Cuando se las descubrió a los arquea, se los descubrió en ambientes extremos, se los considera extremófilos. Lugares como en las chimeneas submarinas que sacan agua súper caliente que sale del contacto con la lava submarina. Las que viven en zonas de una salinidad tan alta que ninguna otra cosa podría vivir ahí. Las que viven en los geysers o en las lagunas ultraácidas. Las que viven, por ejemplo, acá en... ¿Cómo se llama? Acá en Neuquén. En la extrema de Cabiahue. Sin embargo, a medida que se fue investigando y se fue empezando a muestrear ADN, se empezó a encontrar con que en realidad hay arqueas por todos lados. ¿Sí? No es que son solo extremófilas, lo que pasa es que no se cultivan bien en medios de cultivo estándares. Y lo cierto es que son muy abundantes en océanos, se cree que pueden conformar el 20% de la biomasa de los océanos. Son muy abundantes en los microbiomas intestinales de los animales. Y también en ambientes extremos como los geysers, aguas termales, chimeneas volcánicas, salinas, aguas ácidas y otros lugares lindos para pasar el rato. ¿Sí? Muchas de las arqueas son metanógenas, son como parte de su metabolismo liberan metano, en el microbioma de las vacas, también en el microbioma de las termitas. Y lo cierto es que nosotros en general, como no somos, la mayoría no tenemos formación o microbiológica y no se habla tanto de microbiología, tendemos a pensar como que, bueno, tenemos acá las bacterias que son chiquitas, todas iguales, las arqueas que son también chiquitas, también iguales y más raras todavía, y después están los eucariotas, los protistas, los animales, las plantas, todas las cosas lindas y vistosas. Sin embargo, cuando mapeamos, hacemos un mapeo de cantidad de especies y diversidad genética, la verdad es que si acá está el ancestro común, todos estos son grupos de bacteria, todos estos son grupos de arquea, es probable que arquea no sea un grupo monofilético, y finalmente por esta rama venimos los eucariotas, en una de estas ramas están los opistocontos y por acá andamos nosotros, en esta ramita medio alejada de la gran, de la gran diversidad general. ¿Se entiende qué es esto, no? Es un árbol sin raíz, la raíz está acá. Si esto lo agarramos de acá, puede quedar como un árbol como los más típicos cladógramas que estuvimos viendo. Y entonces podemos comparar los dominios, los tres dominios, un poco en lo que ya dijimos, la envoltura celular, bacterias y arqueas y eucarias suelen tener una membrana celular, algunas bacterias tienen una segunda membrana celular, las paredes celulares pueden ser de peptidoglicano en las bacterias, de otras proteínas o ausentes en arqueas, y en eucarias cuando existe va a ser de quitina o de celulosa. La membrana plasmática de las arqueas es un poquito distinta, los lípidos tienen un enlace distinto, un enlace éter en vez de enlace éster. El genoma es un cromosoma circular en arquea y bacteria. La traducción y transcripción en las bacterias es distinta a la traducción y transcripción que hay en arquea y en eucaria. Bacteria y arquea no tienen membranas internas y no tienen por lo tanto ni organelas ni núcleo, eucaria sí. Bacteria y arquea tienen el mismo tipo de ribosomas, que son más chiquitos que los ribosomas de los eucariotas. El metabolismo es súper variado tanto en bacterias como en arquea y no tan variado en eucaria. Y la reproducción puede ser asexual en bacteria o con transferencia horizontal de genes, de su versión de sexo. Puede ser asexual o con transferencia horizontal de genes en arquea también, o sea que son similares, y va a ser asexual por mitosis y sexual por meiosis en eucaria.
Y entonces ahí es donde vamos a llegar a los eucariotas. Yo creo que amerita una pausa de hasta y media y ahí seguimos viaje. Bueno, ahí vamos a tocar algo que alguien mencionó hace un ratito. La hipótesis más aceptada de cómo se originaron los eucariotas, cómo es que a partir de morfologías como la de las bacterias y arqueas terminamos con individuos, digamos, con células de tipo eucariótica. Y la teoría más aceptada es lo que se llama la teoría endosimbiótica, que fue propuesta en los años, creo los años 60 o 70 por Lynn Margulis, que básicamente lo que dice es que las células, un ancestro de tipo arquea incorporó células de bacteria y que esas bacterias, en vez de ser digeridas como uno hubiera esperado, en su lugar fueron incorporadas como los ancestros de las mitocondrias o de los cloroplastos, ¿sí? Entonces lo que dice es que lo que primero se dio es que una arquea perdió su pared celular y adoptó una morfología más variable, más ameboide, capaz de, por un lado, tener más flexibilidad de la membrana y por otro lado, capaz de una alimentación de tipo fagocítico, que cuando tenés una pared celular no podés fagocitar nada. Este procariota ancestral empezó a replegar su membrana de modo tal que empezó por esos plegamientos a envolver el área nucleoide, y ahí es donde aparecería el núcleo original. Y luego, a través de procesos de fagocitosis incompleta, incorporó, por un lado, algún tipo de bacteria aeróbica capaz de hacer respiración aeróbica. Hasta este punto, estos arqueas eran anaeróbicas, no eran capaces de usar oxígeno, y de hecho el oxígeno les era tóxico. Y por otro lado, en algunos linajes se incorporaron algún tipo de cianobacteria capaz de hacer fotosíntesis. Entonces, de las bacterias aeróbicas derivarían las mitocondrias y de las bacterias fotosintéticas los distintos tipos de cloroplastos y plástidos. ¿Cuál es la evidencia que hay que acordaría con esta hipótesis? Por un lado, la estructura del núcleo, si uno la piensa, ese núcleo con esa especie de doble membrana, es lo que uno esperaría que se forme justamente a partir de invaginaciones de la membrana externa original, que eventualmente ingresan, rodean el núcleo y se terminan soltando. Fíjense que es una organela que no tiene una única doble capa bipídica, sino que tiene una doble capa. Por otro lado, algo interesante es la estructura tanto de las mitocondrias como de las organelas. Si se acuerdan, cuando lo vimos, las mitocondrias tenían dos membranas, una externa y una interna, y la interna está replegada, tal como están replegadas las membranas de los procariotas. Además, las mitocondrias tienen su propio ADN. A diferencia de otras organelas, tienen un ADN propio, tienen su propio cromosoma, el cromosoma mitocondrial, que es un tipo de ADN procariótico. Es decir, que es circular y que además funciona, no tiene exones e intrones como los genomas eucariotas, y tiene el código genético, es el código genético que corresponde al tipo procariota y no al tipo eucariota. Y por lo tanto también tiene sus propios sistemas de transcripción y traducción. Tiene su propia polimerasa y tiene sus propios ribosomas que son distintos a los ribosomas eucariotas. Algo muy parecido pasa con los cloroplastos. También tiene una membrana, es como que tiene una membrana además,
que sería la membrana de la vesícula fagocítica original, que fue incorporada a la organela. Dicho eso, ni las mitocondrias ni los cloroplastos son autónomos. Uno no puede sacar una mitocondria de la célula, remover la membrana externa y que esa mitocondria sea funcional y pueda replicarse. Hay un montón de recursos genéticos y metabólicos que se necesitan, que son provistos por la célula eucariota para que la mitocondria se pueda replicar. Lo mismo pasa con los cloroplastos. Lo que se supone que pasó es que hubo una transferencia de genes del cromosoma de la mitocondria y del cloroplasto hacia el genoma nuclear de la célula hospedadora, con lo cual la mitocondria dejó de ser, digamos, un simbionte voluntario y pasó a ser un simbionte obligado del eucariota que lo fagocitó originalmente. Había también una variante adicional que decía que los flagelos eucarióticos también provenían de una simbiosis con algún tipo de espiroqueta, pero esa es un poquito más flojita de papeles, por así decirlo. Bien, habiendo visto cómo pensamos que se generaron los primeros eucariotas, vamos a ver el tercer dominio, que es Eucaria. Eucaria es un dominio enorme, también, no tan diverso en cantidad de especies y mucho menos diverso en capacidades metabólicas que las bacterias o incluso que arquea, pero también con mucha variedad y diversidad. Tiene 5 grandes grupos principales. Si tenemos acá la eucariota ancestral, tenemos una rama que dio lugar a un grupo que se llama excavados o excavata, otra rama que dio a un grupo grande que se llama cromalveolados, otro que unos llaman rizarios, arqueplástidos y unicontos. Todos nombres familiares. La mayoría de todos estos grupos son unicelulares, ¿sí? Y es lo que los unicelulares, digamos, los eucariotas unicelulares, es lo que normalmente llamamos protistas, ¿sí? Lo que antes se llamaba protozoos y ahora incluyen también, hay muchas de estos organismos que tienen cloroplastos de distintos tipos. No es fácil, digamos, los cloroplastos fueron adquiridos múltiples veces. Es posible que la mitocondria se haya adquirido una única vez. La capacidad de respiración aeróbica en los eucariotas haya sido en un único origen, pero seguro que el origen de los cloroplastos ocurrió muchas veces, ¿sí? Claramente de modo independiente en las algas, distintos tipos de algas rojas, algas pardas, algas verdes, pero incluso en algas del mismo, digamos, con cloroplastos similares, también se cree que los han adquirido independientemente. De hecho, en la mayoría de estos grupos tenemos organismos heterótrofos y autótrofos. Por ejemplo, dentro de los excavados tenemos diplomonadidos y eulenoides. Los diplomonadidos muchas veces son parásitos. El más conocido, porque siempre los parásitos más conocidos son los que son parásitos de humanos. Pero Trichomonas vaginalis, por ejemplo, es un diplomonadido. Y después, otro muy conocido de este grupo es la eulena, que es un alga unicelular, que no es una alga verde, es de otro grupo, tiene un flagelo, y que también es bastante vistosa. Dentro de los cromalveolados, que es un grupo muy grande, están los alveolados y los estromanopilos. Incluyen grupos muy grandes como los dinoflagelados, los ciliados, las diatomeas, las algas pardas, que son multicelulares, y las algas doradas. Tercer grupo, los rizarios, son foraminíferos y actinópodos, son
organismos unicelulares, más o menos ameboides, que tienen, son ameboides pero tienden a vivir dentro de algún tipo de caja o teca. ¿Viven en colonias o son individuos? Suelen ser individuales. Después tenemos los arqueplástidos, que incluyen las algas rojas, las algas verdes y las plantas terrestres. Algas rojas y verdes se consideran unicelulares o no multicelulares, las plantas terrestres sí. Y después, dentro de los opistocontos, tenemos las amebas, los mohos mucilaginosos, plasmodiales y celulares, los hongos, los coanoflagelados y los animales. Vamos a hacer un pequeño tour de todos estos representantes de cada uno de los grandes grupos, porque si no, si vamos por todos, no terminamos más. Una cosa importante es que los protistas son eucariotas unicelulares y por lo tanto no son un clado. O sea, fíjense que tenemos las plantas por acá, los hongos por acá y los animales por acá, que son multicelulares, cada uno saliendo dentro de este gran árbol. Por lo tanto, yo no puedo llamar a todo esto, menos las plantas, los hongos y los animales, clado. Por lo tanto, cuando hablo de protistas, la terminología no conforma un clado. O sea que para el cladismo no puede ser una categoría taxonómica. Es en todo caso lo que llamaríamos un grado evolutivo, ¿sí? El protista como taxón es válido dentro de un esquema de clasificación de tipo evolucionista, no cladista. Acá hay una tabla con las principales características de cada uno de estos grupos. Esta tabla la saqué del Solomon, la va a estar en el capítulo que voy a dejar en Pedco, no la vamos a mirar en detalle. Pero sí vamos a ver algunos ejemplos de los más llamativos. Por ejemplo, dentro de los excavados tenemos Eugglena. Eugglena son organismos grandes, unicelulares, tienen numerosos cloroplastos, ¿sí? En el interior, con el que hacen fotosíntesis. Tienen este corpúsculo con esta partícula coloreada en su interior. Tienen un flagelo que no siempre se ve muy fácilmente, pero con lo que se mueven. Es relativamente simple conseguir euglenas muchas veces mirando el microscopio a aguas de floreros o de estanques. Como son grandes, son lindos. Estas son algas filamentosas. ¿Ven que tiene como una especie de cosa espiral? Una película espiral que se ve en los bordes. Eso es una especie de cubierta proteinácea que hace una espiral alrededor de todo el organismo. ¿Pero eso es con un microscopio normal? ¿Ves? Mira. Eso es con un microscopio que se llama Nomarsky. Es un de contraste. De contraste por interferencia diferencial. ¿Qué aumento tiene? Eso debe tener, no tiene mucho, eso debe ser en 20x, 40x, o sea, 400 aumentos en total. Es grande. Son grandes, son bichos grandes estos. En el otro grupo, probablemente los más conocidos son un grupo de algas unicelulares que se llaman dinoflagelados, ¿sí? Son los causantes de las mareas rojas, son también causantes de muchos fenómenos de bioluminiscencia. Son algas que tienen paredes celulares de sílice, a veces tienen flagelos, a veces viven solitarias o a veces viven en grupos, formando algún tipo de colonia. También, estos son muy comunes, los dinoflagelados son marinos, en su gran mayoría, hay algunos de agua dulce, pero la mayoría son marinos. Y después hay otro grupo de cromololas que también son algas, que son las diatomeas. Las diatomeas son mucho más comunes en agua dulce, tienen una estructura, tienen una pared celular de sílica, de sílices como de vidrio, y que forma como dos cajitas, como una cajita de Petri, muy elaborada. Son muy diversas en sus formas, son muy bonitas también, y las pueden encontrar en casi cualquier lado.
son rígidas, tienen generalmente un único cromoplasto, y esto que está acá, pasando, es un ciliado que se comió una diatomea. Las diatomeas son muy abundantes, tanto en agua dulce como en agua marina. Tienden a precipitar y van dejando, cuando mueren, cae una lluvia de sus caparazones de sílice. Y esos son tan abundantes que quedan formaciones en el fondo, que después, cuando hay suficientes movimientos geomorfológicos, esas afloran en lugares donde antes había mar y ahora ya no hay, y muchas veces se pueden sacar, y de diatomea es donde sale la diatomita, que es un material, son unas piedritas blancas comúnmente usadas para las piedritas de los gatos. Si ustedes miran, no las bolitas de sílice, no las bolitas de sílica, las blanquitas, las más baratas. Hay unas minas muy grandes en Jacobasi de diatomita. De hecho, gran parte de la diatomita, que además se usa, además en los gatos, se usa como desecante en un montón de aplicaciones. Se usa como combustible también en los cohetes de azúcar. Así es. O sea, como, creo que no es combustible, sino que se usa como un catalizador. Funciona como catalizador porque lo que tiene son superficies que son muy trabajadas y con mucha superficie en relación al volumen. Entonces funciona muy bien como áreas de catálisis, cuando lo que importa es la catálisis de la superficie. Si ustedes consiguen unas piedritas de gato, que no es fácil de conseguir, las desmenuzan un poco y las ponen al microscopio, van a poder ver la forma de las diatomeas fósiles. ¿Se sabe de qué época es ese basamento de Jacobasi? Sí, yo no me acuerdo, pero sí. Mi geología es bastante escasa y polvorienta, pero sí se sabe. Bueno, dentro también de este mismo grupo están los ciliados. Los ciliados son uno de los multicelulares más grandes. Incluyen a Paramecium, que era eso que pasó recién. Incluye también a estos otros que son muy comunes de ver. Estos también, si no los vieron ya, los pueden ver cada próxima que usemos microscopio. Son muy comunes. Y lo que tienen es también están rodeados de pequeños flagelos por todos lados que baten. Tienen una estructura, son bastante grandes, suelen tener más de un núcleo, tienen un micronúcleo, que es como una especie de núcleo de reserva que guardan para hacer reproducción, y un macronúcleo, que es como un núcleo que tiene muchísimas copias de los cromosomas para poder funcionar mejor, de tan grandes que son. Estos lo que hacen es, crean, al batir en esta zona, crean una corriente, y en esa corriente van acercándose unas células, algas más chicas, y entonces si el alga es una alga adecuada para comer, la ingiere. Y esto lo que tiene es este pie, es un pie sensible, que lo que hace es, cuando lo tocan, cierra esa corona, como que se cierra sobre sí misma, como las anémonas, ¿viste? Que se cierran, y además ese pedicelo se contrae y entonces se retrae rápidamente para que no se lo coman. Muchísimos videos dando vueltas de ciliados, son muy bonitos, son grandes, así que se ven bien generalmente bajo el microscopio. Hablando de otra cosa que uno puede encontrar en gran cantidad mirando piedras, están los foraminíferos, que son parte ya de este otro grupo, los rizarios. Los foraminíferos son como amebas que viven adentro de casitas, ¿sí? Y forman casitas más o menos complejas. Muchas veces forman caparazones que crecen, del mismo modo que crecen los caparazones de los caracoles. ¿Sí? Son chiquitos, y estos también se depositan en gran cantidad en el fondo del mar y se fosilizan, preservando mucho la forma. Y de hecho, como muchos de los que vivían en tiempos prehistóricos son iguales a los que viven ahora, muchas veces se utilizan la forma de los fósiles para caracterizar las condiciones en que estaba el océano en el momento en que se formaron esos fósiles. Nosotros tenemos acá en la universidad, hay un laboratorio que trabaja muchísimo con foraminíferos fósiles y actuales,
justamente porque se usan como indicadores de cómo era, de paleoclimáticos, de cómo era el clima y las condiciones ambientales en el pasado. ¿Los estromatolitos son...? Los estromatolitos son bacterias. Ya los pasamos de largo. Otro de los grandes grupos son los arqueplástidos. De estos los tenemos mucho más familiares porque forman parte, están las algas rojas y las algas verdes, tanto las unicelulares como las pluricelulares, y también las plantas terrestres. Esta es una alga roja. Esta es un alga unicelular que a veces se forman, cuando se replican, quedan unidas de a dos. Hay un montón distintas. Esta es Volvox, esta es la que vimos la otra vez. Esto es una colonia grande que está liberando sus colonias hijas. Esta es Acetabularia. Acetabularia es, en realidad, la mayor parte de las veces se la ve como si fuera un paragüitas. Es un organismo unicelular que parece un paragüitas. Es un alga. Y esto que vemos acá, que no tiene forma de paragüitas, son sus esporas que formó dentro del alga, listas para liberarlas al ambiente, y cada una de estas va a formar va a germinar un nuevo organismo unicelular. Y ya llegando a los unicontos, que es el grupo al que pertenecemos, tenemos por un lado los amebozoos, que son más conocidos como las amebas, que también andan por todos lados. Esto, de hecho, este video lo hice yo en un momento que estaba haciendo otra cosa, me encontré una ameba y me puse a hacer un video. Acá está el núcleo de la ameba, y si ven, tiene toda una serie de elementos que se mueven, que se llaman pseudópodos. Las amebas se le ve muy bien un fenómeno que se llama streaming citoplásmico, que es como se mueve todo el citoplasma en cierta dirección cuando forma esos pseudópodos. Todos estos ven que lo usa para moverse, que los puede mover y retraer. Acá va el núcleo. Fíjense cómo intentó fagocitar eso, que en realidad era una partícula que no es alimento, y la liberó. O sea, como que se le formó alrededor y después lo liberó. ¿Cómo grabas eso? Esos microscopios que tiene. Este es un microscopio de contraste de interferencia diferencial, como el mismo que estaba en el otro. Esto estaba, no me acuerdo qué tenía yo en este preparado, no era específicamente de gusano, seguro que tenía, porque era con lo que trabajaba. Y lo que hace esto es lo que llama un timelapse, o sea que no está acelerado, porque lo que uno hace es saca fotos, ponele cada 5 segundos, y después las pasas todas juntas y queda como si fuera un video, pero en vez de un video con 30 fotogramas por segundo, cada segundo pasan un montón de... Digamos, es como que el tiempo está cortado. El microscopio que yo tenía una cámara que se conectaba a la compu y que lo podías programar y decirle sacamos una foto cada tantos segundos, y después se saca una serie de fotos y se exporta como los cuadros de una película. Otro grupo interesante dentro de los unicontos, muy interesante, porque representan una especie de ejemplo de cómo podría haber empezado la pluricelularidad. Es un grupo que se llama los mohos mucilaginosos celulares. ¿Sí? Estos bichos son unicelulares, son unas amebas, y en la mayor parte del tiempo, cuando están en un lugar donde hay comida, van haciendo su vida de ameba, cada una por su lado. Pero cuando empieza a agotarse la comida, comen bacterias, típicamente. Cuando se empieza a agotar la comida, empiezan a enviar señales de alarma. Ahí está una ameba, se come una bacteria, que es la que estaba marcada con la flecha. Estas son bacterias, que como siempre son puntitos que se mueven, siempre son bacterias. Y lo que empieza a pasar es que cuando empieza a faltar la comida empiezan a mandarse señales. Esas señales están mediadas por AMP cíclico, que es un típico segundo mensajero. Y esas señales lo que van a hacer es van a generar agrupaciones de células que se van a fusionar entre sí, van a formar como grupos que van a terminar formando como unas especies de bolas que después van a empezar a moverse como si fuera una especie de babosa.
¿Sí? Ahí se están viendo las señales, tienen obedecen un tipo de acción que se llama de reacción-difusión, que es muy interesante porque se puede modelar matemáticamente. Y lo que generan es, dividen, digamos, un campo lleno de células en distintos grupitos de células, y esos distintos grupitos de células van a ir convergiendo a formar estas amebas. Estas amebas coordinan, ¿sí? Ahí van las células individuales. Fíjense cómo van formando estos grupos, y van algunas que siempre quedan rezagados de siempre, que van en una dirección, que esa dirección está marcada por la parte de adelante de la ameba, a través de señalización química. Y estas amebas lo que van a hacer es empezar a moverse. ¿Sí? ¿Ven que estos ya son las amebas pluricelulares? Son un montón de células juntas, todas moviéndose coordinadamente. Y lo que van a terminar haciendo es formando unos cuerpos, o sea, en un momento van a frenar y van a empezar como, algunas células se van a subir por encima de las otras y van a formar como una especie de pedicelo y una cápsula arriba. Y en esa cápsula se van a formar esporas, y esas esporas van a ser las que van a ser esporas de resistencia que van a formar parte de la siguiente generación. ¿Sí? Fíjense cómo iban frenando. Y a partir de ahí se van a formar las esporas. Estos los pueden ver acá en los bosques. Es más difícil verlos en este formato, pero sí pueden ver cuando forman las esporas, que son como unas cabecitas, parecen como si fueran líquenes. Son unas cabecitas que aparecen en medio de aspecto seco, chiquititas, suelen ser negras o marrones. ¿Ves? Ahí están las babosas, que están empezando a formar esa estructura en forma de pedicelo. ¿Ves? ¡Tuc! Ahí. Y acá en esta puntita es donde van a estar las esporas. Y este es un sistema muy interesante para estudiar, porque hay muchas preguntas interesantes que tienen que ver con, por un lado, cómo se agregan, cómo se comunican, cómo deciden cuándo hay que juntarse, cómo juntarse, pero además, cómo deciden qué células de todas son las que van a terminar formando esporas y reproducirse, y cuáles se van a quedar en este pedicelo que se muere y adiós. Entonces hay muchos modelos que llaman de teoría de juegos, que tratan de ver cómo hacen, cuáles son las estrategias que les permiten definir esas cosas. Hay dos tipos, los celulares y los acelulares. Los acelulares son más comunes. Si ven una cosa así en un tronco, un día húmedo, eso después lo que va a hacer es va a formar estructuras similares también migrando y formando también unas estructuras que son unos piecitos. Otro uniconto muy interesante son los que llaman los cuanoflagelados. Los cuanoflagelados son células que tienen como una especie, son como células relativamente redonditas, que se fijan de un lado, tienen un pedicelo o directamente al sustrato, y después tienen como una especie de collar de membrana, y adentro de ese collar hay un único flagelo que bate. Lo que es ese batido es que mueve agua con partículas de alimento hacia el interior del collar, y el collar lo que hace es lo filtra y después lo ingieren. Los cuanoflagelados son interesantes porque hay una célula muy parecida dentro del epitelio o el pseudoepitelio alimenticio de las esponjas, ¿sí? Muy muy parecido, se llaman cuanocitos de hecho. Cuana se refiere a esa membrana. ¿Sí? Lo que hacen es básicamente bater eso. Estos están apoyados en un alga, o sea, esto estamos mirando, Y es interesante porque son uno de los grupos hermanos de los animales. Entonces, cuando estudiamos estos grupos, tratamos de entender cómo eran los ancestros comunes entre los animales y estos grupos que viven ahora. Bien, por último, por hoy,
vamos a hablar del primero de los grupos multicelulares, que son las plantas terrestres. Y la próxima vamos a ver hongos y animales. Las plantas terrestres derivan, son arqueplástidos, ¿sí? Los arqueplástidos vienen de un linaje que en algún momento adquirió una cianobacteria y la endosimbiotizó para formar cloroplastos. Hay un linaje que son las algas rojas. Hay otro linaje que perdió la ficoritrina, que es el pigmento que da el color rojo a las algas rojas, y por lo tanto quedaron solamente de color verde, o principalmente color verde. Y de ahí hay dos grupos, uno que son las algas verdes, y otro que fue el linaje que dio lugar a las plantas terrestres, ¿sí? Y dentro de las plantas terrestres, el principal evento evolutivo fue el desarrollo de un embrión esporofito multicelular, ¿sí? Protegido por tejidos maternos. Dentro de las plantas terrestres, a su vez, lo primero que sucedió en el ancestro común, o hacia el ancestro común, fue la evolución de una cutícula. Es un recubrimiento externo a la epidermis que le permitiera evitar que se secaran, ¿sí? Esa cutícula es necesaria para poder vivir en el medio terrestre. Hasta tanto no tienen algún tipo de protección contra la desecación, una célula en el medio terrestre se seca inmediatamente y muere. Los grandes grupos que se definen de plantas terrestres son dos grupos que son polifiléticos o parafiléticos y un grupo que es monofilético. Los grupos parafiléticos son las briófitas, que son plantas no vasculares, incluyen los musgos, las hepáticas, los antoceros. Las plantas vasculares que no tienen semilla, que son los helechos, en general los helechos y los licopodios. Y después las plantas vasculares que tienen semillas. Entonces, en el ancestro común de todas las plantas vasculares evolucionó un tejido vascular, que es un tejido especializado en conducir agua y conducir nutrientes. O sea que antoceros, musgos y hepáticas no tienen vasos conductores. Y en algún punto acá, antes del ancestro común entre gimnospermas y angiospermas, evolucionaron las semillas. Empecemos por las briófitas. Las briófitas, como dije, no tienen tejido vascular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de alternancia de generaciones? Bueno, ese tema volvió para vengarse. En las briófitas es cuando todavía, o cuando domina, la generación gametofítica, ¿sí? La generación haploide. Ahora lo vemos un poco más. Como domina la generación haploide y hay una generación que necesita fertilizarse en un medio acuoso, estas plantas, si bien pueden vivir en un medio terrestre, necesitan que sea un medio bastante húmedo, ¿sí? Para reproducirse. Y hay tres grandes grupos que son las hepáticas, los musgos y los antoceros. Entonces, repasando esto que ya lo vimos la vez pasada, el ciclo que tienen es que tienen el gametofito, que es la parte que vemos, digamos, la parte más visible, la parte que tiene las hojitas, va a dar lugar a, por un lado, anteridios y por otro lado, arquegonios, que van a formar, los anteridios van a formar espermatozoides y los arquegonios van a formar óvulos. Los espermatozoides van a viajar desde los anteridios hasta los arquegonios, fertilizando los óvulos, va a haber una fecundación, se va a formar un cigote, y este cigote va a formar una pequeña planta muy simple, que es el esporofito. Este esporofito va a formar por meiosis va a formar esporas, y esas esporas son las que se liberan para dar lugar al gametofito, que es la planta más visible, ¿sí? Y como esto requiere que
un medio acuoso. Acá es donde es importante que haya humedad para este paso del ciclo reproductivo. Estos son 10 días en el crecimiento de un musgo. Los musgos, cada uno de estos es una célula. Son hojitas muy finas, se llaman microfilos, casi que tienen una célula de ancho, ¿sí? No tienen vasos de ningún tipo conductivos, tienen alguna especie de esta estructura que se llaman rizoides de fijación, pero en general absorben el agua y los nutrientes del medio ambiente. Hepáticas, esto es un musgo. Las hepáticas y los antoceros tienen ciclos similares, la morfología es un poquito distinta. No lo vamos a ver porque no tiene grandes diferencias. Pero esto es lo que se consideran las plantas no vasculares, junto con las algas. Bien. Sigamos con las primeras plantas que aparecieron, fueron plantas que eran parecidas a helechos y licopodios. En su mundo se llaman pteridófitas. Acá lo que sucedió es que evolucionó tejido vascular, es decir, células que se especializaron formando vasos que conducían agua y nutrientes de las raíces o de los rizoides a la parte verde y de la parte verde hacia los rizoides. Entonces, estos tienen tejido vascular y además a partir de acá lo que empezamos a ver es que empieza a dominar la generación esporofítica. Acá acuérdense que acá domina el gametofito, digamos, y en este lado el esporofito. Recuerden que muchas algas verdes, tanto la generación gametofítica como la esporofítica eran idénticas o muy similares y eran igual de importantes, ¿sí? Lo que acá vemos es un proceso donde en algunas plantas empezó a predominar el gametofito y en otras el esporofito. También necesitan humedad para reproducirse porque también tienen un ciclo en el cual hay una parte donde hay espermatozoides que tienen que moverse en un medio acuático para llegar hasta un óvulo. Y hay dos grandes grupos, los licopodios y los helechos, que son los más comunes, los que más tendemos a ver. Como les decía, acá de vuelta vemos el ciclo. Tiene un ciclo con alternancia de generaciones, como todas las plantas. Acá el esporofito es lo que normalmente uno ve. El esporofito forma estructuras reproductivas que se llaman soros, y entre esos soros se producen mediante meiosis esporas dentro de los esporangios. Las esporas germinan en la generación gametofita, que son unas plantitas muy chiquititas y de morfología distinta, que van a producir en una parte óvulos y en otra parte van a producir espermatozoides. Los espermatozoides tienen que moverse en un medio acuoso hasta los óvulos, se produce la fecundación y ese cigoto va a germinar y formar el esporofito adulto. Helechos hay un montón, han visto, pues, si salen al bosque van a ver un montón acá en la zona de Puerto Blés sobre todo. Típicamente muchos tienen esta forma con esa especie de hoja que se va desplegando desde la base hacia la punta. Cuando están maduros, abajo forman esta estructura que llaman soros. Si uno mira un soro al microscopio va a ver los distintos esporangios con las esporas adentro. Y luego llegamos a las plantas con semillas. Dos grandes grupos, las gimnospermas, coníferas y sus amigos, y las angiospermas, que son las plantas con flor. Las gimnospermas tienen tejido vascular, ¿sí? como también las pteridófitas. También domina la generación esporofítica. Y el gametofito está muy reducido y se forma en una estructura que se llama cono, ¿sí? El típico cono de las coníferas, de los pinos, de los cipreses, de las araucarias. Es una estructura donde tienen unas escamas que en la base van a tener los óvulos, ¿sí? En los conos femeninos, y después hay conos masculinos que lo que hacen es formar polen. Ese polen es dispersado típicamente por el viento, llega hasta los óvulos, y acá cuando fecunda
va a formar, acuérdense que el polen es el gametofito y el óvulo es el gametofito femenino, el polen es el gametofito masculino, y acá donde va a formar el embrión, y ese embrión cuando se desarrolle es rodeado por una estructura de tejido nutritivo y protector que en su conjunto se llama semilla, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos antes, recuerden, la semilla no es el equivalente al cigoto de los animales, ¿sí? La semilla es un embrión que ya se empezó a formar, que está como pausado y protegido con tejidos de reserva y de protección, ¿sí? Entonces, en las plantas con semilla lo que sucede es que empieza el desarrollo después de la fertilización, se produce un primer embrión y luego se pausa ese desarrollo y se va a retomar cuando se den las condiciones adecuadas para que la semilla germine. Hay 4 grandes grupos de gimnospermas: las cícadas y los gingos, las coníferas y las netófitas. Por lejos, las coníferas son un grupo más diverso. De los gingos hay una sola especie que queda, Ginkgo biloba. Cícadas quedan varias, pero no muchas. Y netófitas también son relativamente pocas especies. El ciclo de vida, entonces, de una gimnosperma es que vamos a tener la planta madura, un árbol que va a tener conos, esos conos van a ser meiosis, y en esa meiosis van a formar esporas, microesporas. Esas esporas dentro de los conos mismos van a formar la generación gametofítica, ¿sí? El óvulo y el polen. El polen va a viajar, va a llegar hasta la base de la escama donde está el óvulo, va a fecundar, eso va a formar un embrión que se va a rodear por tejido y va a formar la semilla con alguna estructura de dispersión, y esta es la semilla que va a germinar para dar lugar al esporofito adulto. Algunos ejemplos: las de cícadas, probablemente los vieron, son más comunes en jardines que, o sea, en la naturaleza. Creo que viven en zonas relativamente selváticas, no son muy fáciles de ver, acá no tenemos, me parece, pero son bastante comunes como plantas ornamentales, tienen esta morfología en general, de esta especie de hojas como si parecen palmeras, pero nada que ver. Y en la base acá en el centro es donde forman los conos reproductivos. El ginkgo es un árbol muy bonito, ornamental, naturalmente es nativo de Asia, pero está en todo el mundo, se las encuentra por todos lados, en zonas templadas. Tiene estas hojas de forma tan particular, es deciduo, se pone de un amarillo hermoso en otoño, se le caen las hojas, puede ser un porte, digamos, normal o bastante grande. Se lo encuentra por todo el mundo porque es muy común en jardinería, pero es una única especie y da una semilla que es como una semilla que parece como si fuera una especie de fruto de color rojo. Y después, dentro de las netales, el ejemplo local es la Ephedra chilensis. Las efedras es el género donde sale la efedrina, que es un alcaloide estimulante y anticongestivo. Son plantas que tienen unos conos con unas escamas que parecen pétalos, pero no son flores estas, por lo menos no flores como las flores de las angiospermas. Son bastante comunes por acá, se encuentran. Después hay algunos géneros más, pero yo creo que 4 géneros nomás. O sea, ese cono nunca da un fruto en estas. No. Hay distintas especies que dan cosas parecidas a frutos. Por ejemplo, el enebro, que también es una gimnosperma, da esas bolitas porque muchos grupos han evolucionado esta cosa tipo fruto para la dispersión. Entonces, como más o menos los animales les interesa siempre lo mismo, terminan evolucionando, digamos, independientemente, cosas muy parecidas. Pero técnicamente no son frutos.
son semillas con un recubrimiento carnoso. Y bueno, y después tenemos las coníferas. No voy a mostrar pinos, porque acá tengo unas coníferas hermosas, como son el ciprés de la cordillera, el mañú, este es el que llaman el mañú macho, que es Axiotea conspicuo, este es el mañú hembra, que es Podocarpus, el alerce, tenemos el ciprés de las guaitecas también, hay un montón de coníferas no pináceas. Las pináceas no son nativas del hemisferio sur, todos los pinos que ven acá son exóticos. ¿Tampoco las secuoyas? Tampoco las secuoyas. El problema con las secuoyas es que crecen muy rápido. Las secuoyas que ustedes ven plantadas en Bariloche, todas tienen menos de 100 años. Son grandes las que hay en Bariloche. La secuoya es uno de los árboles que más rápido crecen y por eso son los árboles que llegan a ser más altos de todos. O sea, sí, están los bosques de secuoya en California. No llegaron con el intercambio. ¿Eh? No llegaron con el intercambio. No, llegaron con la gente. Bueno, y después de las gimnospermas nos van a quedar las angiospermas. Las angiospermas también tienen tejido vascular, también domina el esporofito, y acá los gametofitos están muy reducidos y se forman dentro de estructuras especializadas que se llaman flores. ¿Sí? La flor va a tener estas estambres con anteras que van a formar, acá adentro se va a formar las microesporas que van a dar lugar a los gametofitos masculinos, los granos de polen, y acá tiene la megaespora donde se va a formar los óvulos, el gametofito femenino. Como habíamos visto la otra vez, de la planta adulta se forman las flores. En las flores se forman por un lado las esporas que van a dar a los gametofitos masculino y femenino. El grano de polen va a fecundar a través del estigma al óvulo y ahí se va a formar una semilla. A partir de que se desarrolle un embrión, se recubra, como en el caso de las gimnospermas, se recubra de tejidos de protección y reserva, y ese embrión después va a germinar y va a dar lugar a la planta adulta. ¿Sí? Entonces tiene este tejido nutritivo y protector que se llama semilla. Dentro de las angiospermas hay un grupo parafilético que se llaman angiospermas basales, que son, digamos, los linajes que más tempranamente divergieron de las otras angiospermas. Tenemos un linaje representado por un género que se llama Amborella, otro que son los lirios acuáticos, otro que es el alice estrellado, que se conoce muchas veces porque se usa como especia. Después tenemos el grupo de lo que llaman las magnolidias, que son las magnolias y similares, y después las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas, ¿sí? Que esa es la división más tradicional de las angiospermas. Amborella es una planta relativamente chiquita, relativamente inconspicua, rara. Tiene flores muy primitivas en su formato, muy distintas a las otras flores, que crecen en la base de las hojas. Los lirios acuáticos son más comunes, son fáciles de ver sobre todo en estanques y en zonas lacustres. Son de climas un poquito más cálidos que los que tenemos acá, pero hay, por ejemplo, si alguna vez fueron al laberinto del hoyo de Puyén, al final del laberinto hay un estanque que tiene un montón de estos. Profe, ¿es verdad que traen bichos? Que estas cositas traen bichos. Sí, para eso están. Para traer polinizadores que se lleven el polen de una flor a otra. Y además, casi cualquier lugar que sea un lugar de refugio va a traer bichos que se refugien ahí. Y después tenemos el anís estrellado, que también es un grupo que quedó como solitario dentro de su linaje, que es relativamente conocido por formar estas semillas con forma de estrella que cuando se abren tienen adentro y que se usan mucho como culinario. Pero que no tienen
están muy lejanamente emparentados con el anís. Que el anís o coriandro es una planta de la familia de las zanahorias, de la familia del apio, de la familia Apiaceae, que está con las eudicotiledóneas. Después tenemos las magnoliales. Las magnoliales se caracterizan por ser típicamente arbustos o árboles con esas flores grandotas, casi que parecen como modelos de flores, son pétalos gruesos. Hay naranjas, no es el naranjo es una eudicotiledónea. Acá no hay tantos también porque no es el clima ideal, pero se ven mucho porque son muy ornamentales. Y aparte se ven cuando pierden las hojas, quedan como un montón de hojas, son unas flores así de grandes. O sea, fíjate el tamaño del árbol nomás. ¿Las hortensias? Creo que no. Igual todo lo que me pregunten específicamente de clasificación de plantas puedo llegar a tener duda. Después un grupo muy grande son las monocotiledóneas. Las monocotiledóneas son todas las gramíneas, el pasto, las palmeras, los amancay, los lirios, un montón de flores ornamentales son monocotiledóneas. Acá en amancay como ejemplo local, pero hay millones de monocotiledóneas. Así como elegir una de todas era más una cuestión de capricho que otra cosa. Pero bueno, son un grupo muy grande. Y después el otro grupo grande son las eudicotiledóneas, que son todo el resto, ¿sí? Incluyendo la fucsia. Van a ver con un hermoso nivel de detalle, creo, o más detalle, lo que hay adentro de estos grandes grupos el cuatrimestre que viene en botánica. Por ahora lo que me interesa es que se acuerden de estos grandes grupos, de las características principales, o si tienen vasos o no tienen vasos, y qué generación domina dentro de la alternancia de generaciones. Y con eso terminamos por el día de hoy.